comparto pantalla. Listo. Entonces lo que íbamos a ver es la programación orientada a objetos. Es un tipo de paradigma en la programación. Ya vamos a ver qué es todo esto de los paradigmas y todo el cuento. Entonces, esa es la agenda. Primero vamos a ver el loop solving, o sea, cómo se resuelven los ejercicios del contexto anterior, que era de ordenamiento. Tenemos también los diferentes paradigmas que existen en la programación y luego ya nos vamos a entrar en el paradigma de la programación orientada a objetos, que es un objeto y todo, todo eso. Tenemos también los tipos de clases, las interfaces, comparación y ordenamiento de objetos, la interfaz list y la clase arrays, que estos son parte de Java, fundamentalmente. Y cosas como las interfaces o los tipos de clases, pues son propias de la programación orientada a objetos. Y por último, pues vamos a ver otro contexto, a ver cómo nos va con eso. Entonces, pues primero que todo quería preguntar, ¿tuvieron alguna duda acerca del contexto anterior sobre el ordenamiento? ¿Sí lo hicieron? Okay. Si quieren también pueden responder por el chat. ¿No? ¿Ninguna? Listo, entonces lo tomaré como un no. Evangelizando. Ah, bueno. Estás de tutor, pues. Chévere que si le abren el contest de sort. Ah, listo. Entonces ya les paso el link para que lo haga después de la sesión. De programación orientada a objetos, no estoy seguro si habrá contest. Vamos a revisar. Sí, por aquí hay un contest, pero no sé si tenga que ver con eso, pues porque la mayoría de esos ejercicios no es relevancia. Ah, bueno, pues hay cosas de arrays. Esto es herencia, creo. Pues de pronto cosas como la herencia, la interfaz, sí se podrían ver en un contexto. Ya las clases en sí, ¿no? Vamos a ver. Listo, entonces, luego resuelven el contest. Y vamos a empezar con la sesión de hoy, que serían los diferentes paradigmas de la programación. Entonces, pues hay diferentes formas de programar, diferentes paradigmas, diferentes lenguajes, como ya bien sabrán. Y pues todos se enfocan en un solo problema, que es resolver un ejercicio puntual, un problema puntual, y hay diferentes formas de hacerlo. Está la forma imperativa, por ejemplo, que se enfoca en cómo ejecutar la lógica del programa y que va línea por línea. Es decir, que se van ejecutando línea por línea, siguiendo una determinada lógica, siguiendo unos pasos para, para resolver el problema. Está el declarativo, que se enfoca sobre todo en qué ejecutar y que básicamente es solo una línea. Por ejemplo, si nosotros hacemos queries o consultas a SQL, no es tanto como para resolver un problema, simplemente es como consultar algo y pues todo va en una sola línea y no tiene como tanta lógica. Está la procedimental, que especifica los pasos para llegar a cierto estado. La funcional, que enfoca el código en las funciones. Es decir, que los problemas se pueden dividir
varias funciones que lo pueden resolver, como que cada función resuelve una parte del problema para al final juntarlo y resolverlo todo entre sí. Y está orientado a objetos, que se organizan en objetos o clases. Y pues prácticamente los lenguajes de programación utilizan diferentes paradigmas para resolver los problemas. Por ejemplo, Java, que es el que estamos viendo, tiene la funcional, ya que tiene funciones, está orientado a objetos, ya que se organiza en clases. También, como podemos ver, es imperativo, ya que va línea por línea, pero hay otros que, por ejemplo, podrían ser solo orientados a objetos, o solo funcional, o solo imperativo, y así. Entonces, pues, por lo menos Java es como una mezcla entre todos estos. Entonces, los objetos y la programación orientada a objetos. Entonces, primero vamos a ver la noción de objetos. Entonces, básicamente es una instancia de una entidad, donde cada entidad posee ciertos comportamientos y atributos. Esto, pues lo podemos ver con el carro, ya que podemos tener, digamos, un carro genérico que tendría, digamos, 4 llantas, un motor, asientos, y lo que diferencia a cada carro son los atributos, por así decirlo, como el lenguaje de programación. Entonces, digamos, cada carro tiene un color, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos definir una clase carro que contenga todos los atributos, digamos, que tenga color, que tenga el número de llantas, que tenga el número de asientos, que, que tenga el cilindraje del carro, los caballos de fuerza, pero no se define ninguno de esos atributos. Entonces, a eso se le llama una entidad. Y un objeto es darle a esa entidad unos valores. Es decir, cuando nosotros decimos el carro tiene 4 llantas, es de color rojo, tiene 4 asientos, 100 caballos de fuerza y así. Entonces, los objetos son cuando se le dan los valores a la entidad. La entidad también se pueden representar, o sea, también se pueden ver como clases en Java. Y la programación orientada a objetos, pues es un enfoque de programación en el cual, mediante el código, pues modelamos las entidades reales de un problema, la forma en que se comportan y las características que poseen. Un ejemplo de esto lo podríamos ver, digamos, en el software para manejar un zoológico, para gerenciarlo. Un zoológico, ¿qué tendría? Tendría sus hábitats, tendría sus animales, tendrían los trabajadores, por ejemplo. Y entonces, esas serían las entidades. Y entonces, modelamos cada entidad de acuerdo a unos rasgos genéricos. Digamos, un animal que tendría que el peso, la comida que se le da cada día, no sé, el color, un hábitat al cual pertenece, al trabajador se le podría dar un salario y así. Y entonces, cuando nosotros le definimos a cada una de esas entidades unos atributos, pues ya se convierten en objetos, como hemos dicho anteriormente. Y pues de acuerdo a esto, luego de definir los objetos, pues ya podemos empezar a hacer la lógica del programa y podemos que pagarle al trabajador, que darle de comer a los animales y así. Entonces, pues, como había mencionado anteriormente, las clases representan de forma genérica los comportamientos y los atributos del objeto. Es decir, solo como que es el molde para crear los objetos. Y cuando se le dan los valores a esos atributos, entonces pues ya convierten en objetos. Digamos, en este caso que tenemos la clase carro. Carro también podría tener como atributo la marca. Y, y ya, y entonces cuando nosotros le decimos que el carro es un Audi, pues
Entonces ya lo estamos definiendo como objeto y podemos tener varios objetos de la misma clase. Es decir, podemos tener un Audi, un Nissan, un Volvo y cada uno con diferentes características. Bueno, esto es lenguaje UML, que básicamente el UML sirve para modelar las clases en los lenguajes de programación. Y lo que hace es como si al programador le pasan un diagrama UML, pues este debería ser capaz de pasarlo a código Java. Entonces, si nosotros definimos una clase en UML, la clase debería tener los atributos que serían, digamos, la marca del carro, el color y todo eso que habíamos dicho anteriormente, y debería tener los métodos que tiene o el comportamiento. Digamos, si pensamos en la clase del carro, podemos decir que el carro se puede mover, acelerar, eso sería métodos, apagarse, sería otro método, por ejemplo, llenar combustible y así. Entonces, nosotros definimos todo eso en el lenguaje UML, pero digamos, en la parte de los métodos, solo definimos el nombre, los parámetros que recibe, es decir, como la información adicional, y lo que retorna ese método, pero no definimos todo el método así. Todo el método dentro del lenguaje UML, es decir, no decimos el carro cómo se apaga, por ejemplo, o cómo va a arrancar el carro. No, eso ya lo define el programador ya en lenguaje de Java. Tenemos las clases y los objetos en Java. Después hay diferentes clases especiales. Entonces tenemos las clases estáticas. ¿Qué quiere decir con clases estáticas? Si se acuerdan, nosotros tenemos la clase como un modelo de la entidad y cuando le definimos atributos es que se convierte en un objeto. Entonces en Java normalmente uno puede operar sobre los objetos, uno no puede operar sobre las clases. Es decir, uno primero le tiene que definir atributos a una clase para poder usar sus métodos o sus variables también. Entonces, lo que hacen las clases estáticas es que no se necesita definir un objeto para usar esa clase. Por ejemplo, aquí tenemos un método estático, entonces no tenemos que instanciar math, o sea, no tenemos que darle valores a la clase math para que el método ABS funcione. Eh, bueno, aquí hay un enlace para el API. Bueno, eso lo pueden buscar en internet. El API es básicamente como la documentación de Java, donde pueden ver las diferentes clases que tienen, las funciones y todo eso. Las clases internas, pues no se utiliza tanto, pero uno puede definir clases dentro de clases. Y pues son usadas cuando se requieren varios objetos del mismo tipo en algún momento, pero que no se necesitan como buffer, no son como necesariamente otra entidad así como tan poderosa como para tener que hacer otra clase por fuera. Y tenemos clases anónimas, que son un tipo de clase interna, pero a esta no se le asigna nombre. Y son usadas en conjunto con interfaces cuando se quiere crear una clase que se usa una única vez. Entonces, digamos, cuando se quiere crear un comparador y no se desea crear otra parte aparte. Eh, bueno, esto ya de aquí para allá ya lo subí a mi compañero Jesús. ¿Está ahí? Jesús. Bueno, me abandonar. Entonces tocará seguir la explicación. Eh, entonces, la noción de interfaces es similar a una clase. Es una estructura contiene, que contiene un conjunto de métodos abstractos, es decir, métodos que
solo se declara, solo se dice cuál es su nombre, qué recibe y qué retorna, pero no se escribe todo el método. O sea, como el ejemplo anterior del carro, o sea, digamos, si nosotros tenemos el método apagar el carro, se dice que retorna el método, que puede recibir, pero no vamos a escribir cómo se apaga el carro dentro del método. Y pues estas interfaces son implementadas por las clases. Entonces, eso es como, verlo como un contrato. Si una clase eh, implementa una interfaz, esa clase va a estar obligada a escribir los métodos que tiene esa interfaz, pero ya definiéndolos. Es decir, si una clase implementa la interfaz de apagar el carro, pues esa interfaz va a tener el método de apagar el carro. Entonces la clase va a tener que implementar ese método exactamente igual con lo que retorna, lo que recibe, y va a tener que, ahí sí, escribir todo el método, en decir cómo se apaga el carro y todo eso. Entonces, como un contrato que obliga a la clase a implementar un método. Manuel, qué pena, ya volví. Me tengo que parar un segundo. Sí, Ah, listo, ya, entonces, ya puedo continuar. Sí, dale, adiós. listo. Bueno, ahí por lo que veo ya vieron la noción, lo que sería representar las interfaces en UML, sería así de esta manera. Lo de poner la etiqueta de arriba que dice interfaz entre dos símbolos de estos es obligatorio. Luego abajo tienen que definir cuáles son las operaciones que debe definir la clase que implemente esta interfaz, ¿cierto? Y ya es pues sencillo. Y acá ponen el nombre de la interfaz como tal. También con las interfaces lo que se puede hacer es comparación y ordenamiento de objetos. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, podemos implementar, bueno, la comparación a través de dos interfaces, una que se llama comparable y otra que se llama comparator, en Java por lo menos. Y bueno, los objetos se pueden comparar de la manera como la definamos nosotros, por medio de, digamos, si una clase que nosotros definimos la queremos comparar por un atributo que es un entero, pues la comparamos así. Y bueno, uno puede definir ahí por programación y por condiciones, pues cómo es que se deben comparar un objeto con otro. Por ejemplo, si yo quiero comparar un objeto persona con otro, puedo hacerlo por medio, digamos, de un atributo que sea la edad o el nombre, que sería ya alfabéticamente, y listo, pues se los puede así comparar, digamos, con el igual igual, si es un objeto de veces, si el atributo es tipo primitivo, o el punto equal si es un string, o bueno, o algún otro objeto. La interfaz, como les digo, comparable nos permite usar este método de aquí, que es el compareTo, y nosotros invocamos este método a partir de un objeto que ya hayamos definido, ¿cierto? El, el comparator, pues, como les digo, por lo contrario, nos permite invocarlo teniendo en cuenta dos objetos que los metemos como parámetros. Acá, o sea, en comparación con este, acá invocamos el objeto que lo comparamos con el otro objeto. Acá comparamos directamente el objeto 1 y 2, y eso no, digamos, como que tiene que tener en cuenta el orden de los parámetros para el resultado que nos convenga. Em, y ya, eso creo que sería como todo. Luego los arreglos y arreglos de objetos se pueden definir, así como pues con datos primitivos. Aquí, por ejemplo, definimos un arreglo de 5 lugares de enteros. Acá también podemos definir un arreglo, pero de objetos tipo carro. Asimismo, con un arraylist lo declaramos entre las comillas raras. Em, y estos objetos los podemos comparar, por ejemplo, con el método collections.sort. Ahí le metemos la lista y lo que va a hacer este método es sacar
la comparación que puedan tener estos objetos por medio de la implementación de la interfaz comparable o la otra, la de comparator. ¿Listo? Y ya. También podemos definir el punto sort con una lista y si este, digamos, el tipo de la lista, el tipo de objeto que va en la lista, no tiene implementado como tal un comparable, lo podemos implementar nosotros en el mismo método con una expresión lambda que se llama esto. Lambda, bueno, algo parecido a eso. Y nosotros aquí definimos el código que va en la interfaz, porque lo que definimos aquí es una interfaz, ¿cierto? Listo. Ahora sí, la interfaz list y la clase arrays. La clase arrays es una clase estática de Java que nos permite, bueno, nos da múltiples funciones que son útiles a la hora de tratar con arreglos y ya. Pues sí, simplemente eso. El, pues la clase nos permite utilizar, o lo que nosotros más utilizaríamos sería el punto sort para ordenar los objetos o los tipos de datos que tengamos dentro de un arreglo y también lo podemos pasar a un string. Esto creo que es útil cuando podemos, o sea, cuando queremos imprimir un arreglo y no queremos recorrerlo todo con un for, entonces simplemente esto nos transforma todo el arreglo en un string y le hacemos un system.out.println a esto y ya nos bota el resultado pues deseado en teoría. Luego la interfaz list, esta nos permite crear, o sea, es como que la interfaz que envuelve al array list, al linked list, y esta interfaz define principalmente estos tres métodos que los implementan las clases como tal, que sería el .add, .remove y .get. Estos son, bueno, estos son cosas de lista, ¿cierto? Y ahora sí podemos ver que tenemos un nuevo contest. Y ya les comparto el link. Listo, ahí ya se pueden ir metiendo y pues por mi parte creo que eso sería todo. Si tienen preguntas acerca de los problemas. A ver, ahorita vemos unos 15 minuticos, o sea, a las y 46. Nos avisan cómo les fue con los problemas o si lo están leyendo y no entienden algo, pues nos pueden preguntar. Listo. ¿Alguna pregunta sobre lo que pues expliqué ahorita de las interfaces? ¿O todo bien? Diego y Felipe. Bien, listo. Todo bien, listo, perfecto. Entonces a las y 46.